Nuevo vídeo de analizando futbolistas en el canal de Informa Fútbol. En el día de hoy le toca el turno a Raúl Guti, de profesión todocampista. Vamos a ello. Bueno, para hablar de Raúl Guti no podía ser otra persona quien me acompañara que Pablo Garcés. ¿Qué tal, Bernardo? Muchas gracias. Sí, me encanta Raúl Guti, lo conozco desde hace mucho tiempo, lo llevo siguiendo desde que explotó en Zaragoza y por lo tanto muchas ganas de hablar aquí un rato contigo sobre él. Bueno, como tú mismo has dicho, lo conoces desde que debutara en las filas del Real Zaragoza, así que bueno, cuéntanos un poco, sobre todo en su estancia en segunda división en el equipo maño, cómo fue evolucionando, ¿no?, con el paso de las temporadas y de los partidos. Sí, a ver, lo primero es que hay que remarcar es que debuta en un contexto muy exigente. En aquel momento es el peor momento del Zaragoza en su historia. El que vive ahora es similar o peor, pero es que el Zaragoza estaba muy mal, en puestos de descenso prácticamente. Coge el equipo César Lainez, que es una ex leyenda del primer equipo y que luego fue entrenador, y lo hace debutar porque antes él fue entrenador del filial, lo conoce y lo hace debutar en 2017. Debuta como un chico que sí, que se le ve que tiene muy buen físico, muy buen tren inferior, que corre mucho, que es capaz de robar, pero no mucho más allá de aquello. Y es que en los siguientes años que le hemos visto en el Real Zaragoza ha empezado a participar en la base de la jugada, aprovechándose de esa potencia en el tren inferior para proteger y girar, e incluso en los últimos meses se le acabó sumando un poderío en la llegada y una capacidad para sumar números que hacían de él un jugador muy completo y, como tú dices en la introducción, todo un todocampista. Bueno, podríamos decir que en sus primeros partidos, ¿no?, en su irrupción en el Zaragoza, daba la impresión de que era un poco un futbolista de briega, ¿no? Ese mediocentro peleón, que bueno, que ayudaba mucho al equipo en ciertos contextos, pero que quizá se quedaba un poquito corto, ¿no?, a la hora de generar fútbol y demás. Hay que comentar que Raúl Guti forma parte de esta generación de futbolistas que están saliendo del Real Zaragoza, que lo cierto es que, como tú bien has comentado, está atravesando una etapa muy complicada a nivel económico, institucional y demás, pero que la parte positiva es que están saliendo muchísimos canteranos de gran nivel. De hecho, hay muchos jugadores que han pasado por el Zaragoza que a día de hoy están en primera división y con muy buenos resultados. Por ir centrándonos un poco más en Guti, tú comentabas eso, ¿no?, que al principio parecía que era eso, un futbolista de briega, ¿no?, con un buen físico, un tren inferior muy potente, pero lo cierto es que cada temporada que pasa y casi cada partido que juega estamos viendo un Raúl Guti que va en crecimiento total, y de hecho esta misma temporada su rendimiento es absolutamente ascendente. Sí, es que lo hemos dicho, lo que sorprende es que en segunda división cada partido, cada mes que pasa, va sumando recursos y va enseñándonos un jugador cada vez más completo. Ya nos venían adelantando desde cantera de que era un jugador que era completo, pero bueno, hablamos de su debut en el primer nivel. Cuando se va soltando en el primer nivel y va creciendo en segunda, luego lo hemos visto trasladado a primera. Y es que también ha ido creciendo, también ha ido sumando cosas. Claro, es más difícil, pero ya le vemos incluso metiendo goles importantes para el Elche, con que imagínate. Sí, de hecho, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no?, en privado en alguna que otra ocasión, y es que Raúl Guti es un poco ese futbolista que cuando analizamos jugadores y vemos ese típico triángulo, ¿no?, en el que, triángulo, más bien dicho un hexágono diría, en el que se representan todas sus cualidades, ¿no?, defensa, ataque, físico, pues diríamos que Raúl Guti es prácticamente igual por todos lados. O sea, un futbolista muy equilibrado que, según el contexto, según el momento del partido, incluso según el estilo del equipo, pues puede aportar cosas diferentes, ¿no? En un equipo más defensivo, pues da ese plus de intensidad, de briega, de lucha, de aguantar la pelota. Si es un equipo más atacante, ¿no?, que busca más llegar a la portería contraria constantemente, pues puede aportar esa llegada, ¿no?, el pisar área, incluso buscar el disparo desde media distancia. Entonces, claro, tener un futbolista que es capaz de adaptarse a casi cualquier contexto, bueno, es algo que yo creo que casi cualquier entrenador le gustaría tener en su equipo. Claro, y de esa polivalencia hemos hablado tú y yo ya también muchas veces, cuando hablamos de esa adaptación a primera, de a qué equipo debía ir. Tú me has hablado algunas veces de que quizá el Elche no era la mejor opción, pero bueno, con esa polivalencia de la que hablas, de características y también de que puede jugar en varias partes del centro del campo, pues no había destino malo.
Sí, de hecho, bueno, un poco mi opinión, ¿no? En base a que el Elche quizás no era su mejor destino, viene porque el Elche, sobre todo con Jorge Almirón, ha pecado un poco, ¿no? De atacar muy poquito, de siempre tratar de tener acciones ofensivas muy puntuales y que principalmente llegaban desde los costados. Entonces, claro, un futbolista como Guti, que una de sus principales virtudes es la capacidad para ir y volver constantemente, ¿no? Tiene un gran físico que le permite aguantar los 90 minutos sin ningún tipo de problemas, pues claro, se queda un poquito corto, ¿no? El hecho de que solo ataques en momentos contados, en transiciones ofensivas muy verticales, a través de los extremos o carrileros, ¿no? que ha utilizado el Elche a lo largo de esta temporada. Y quizás a Raúl Guti, bueno, podríamos haberlo visto en un equipo que quizás buscara un poquito más las transiciones ofensivas, ¿no? Que intentara mandar un poco más en los partidos, como puede ser el caso del Granada, del que hablábamos que esa figura que hace Yangel Herrera, Guti la podría haber hecho a las mil maravillas. Se habló en su momento de que podía llegar al Betis, habría sido un gran complemento para Guido Rodríguez. Incluso se habló de la posibilidad de que llegara al Valencia. Y yo sinceramente creo que habría podido encajar muy bien con ese centro del campo de Carlos Soler, Uros Rasic y demás. Habría sido un complemento más el de Raúl Guti. Pero bueno, lo cierto es que finalmente, como tú ya me decías, el Zaragoza tenía claro que quería vender. El futbolista no quería jugar frente a su club, frente al equipo de sus amores, y finalmente quien puso el dinero pues fue el Elche. Sí, es que es lo que se dio. Se llegó a hablar también del Celta de Vigo, donde verlo con el Chacho Coudet a mí me hubiese gustado mucho, pero es eso, demasiados rumores y pocas certezas a la hora de hacer el pago. Solo fueron candidatos viables el Almería y el Elche, y al final el Elche, un poco por sentimiento y también porque es un club de primera división, se acabó llevando al jugador y es donde ahora mismo está creciendo, sí. Bueno, de hecho yo creo que tenemos ya más o menos claro que a priori el paso al Elche no es un destino final, sino que más bien será un trampolín, ¿no? Una primera estancia en la máxima categoría y a raíz de ahí pues ya dar el salto a un equipo quizás con más exigencia, porque al fin y al cabo, bueno, el Elche, su objetivo es la salvación, ¿no? De hecho, esta temporada está teniendo alguna que otra dificultad. Parece que con Fran Escribá, pues ese objetivo queda más cerca, pero bueno, a priori Guti parece que seguirá escalando, ¿no? En su carrera, porque como ya decimos, es un futbolista que sigue creciendo y además da la sensación de que es de este perfil de jugador que le gusta el fútbol, ¿no? Que disfruta de su profesión, que no es simplemente un trabajo, sino que le gusta seguir aprendiendo y seguir formándose. Sí. Por ir un poco terminando, Pablo, con el vídeo, ¿qué te parece si me comentas 3 características fundamentales de Raúl Guti, sus 3 principales virtudes? Pues es que las principales virtudes, como ya hemos hablado en algún momento, es que todavía es un jugador en crecimiento en el que todavía no puedes decir qué es lo mejor, qué es lo peor, qué es lo que va a desarrollar. Para mí, tiene 24 años, cada día es un jugador mejor y quizá esa capacidad de progresión y hacia la polivalencia es una de ellas. Una cosa que a mí también me gusta muchísimo de él es ese tren inferior muy potente que antes utilizaba muy bien para el robo, para el trabajo defensivo y que he ido implementando a su juego de ataque. Cada vez es más hábil, se atreve a más cosas, protege bien, incluso saca ventajas en espacios cortos y al principio de la liga estaba en la lista de los jugadores que más caños hacían. Esto era casi anecdótico, pero bueno, hay que apuntarlo. Y por ponerte una tercera, pues va todo un poco relacionado a su físico, a la ida y vuelta que tiene y a la posible llegada que está sumando, que si consigue afianzar ese valor, pues un centrocampista que te pueda dar todo eso es una maravilla. Bueno, y por añadir ya una última característica que es muy destacable de Raúl Guti, es que revisando estadísticas hemos visto que es un jugador que pierde muy poquitos balones. Ya transmite esa sensación, ¿no?, de saber muy bien administrar la pelota, pero es que apenas pierde 9 balones por partido. Una cifra que para un jugador de un equipo humilde, ¿no?, como es el caso del Elche, pues bueno, creo que es una cifra bastante llamativa y que habla muy bien, ¿no?, de su toma de decisiones, ¿no? Sabe cuándo arriesgar y cuándo no, cuándo soltarse en ataque y cuándo un poco más, estar más atento a sus espaldas. Y bueno, yo creo que con esto ya podríamos dar por zanjado el vídeo. Creo que ha quedado un análisis interesante en el que hemos hablado de su proyección, hasta dónde podría llegar, cómo apareció en el Zaragoza. Y bueno, Pablo, pues bueno, muchas gracias por habernos contado un poco cómo fue, ¿no?, esa aparición de un Raúl Guti muy jovencito.
Nada, gracias a ti, Bernardo. Y bueno, chicos, a vosotros espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, bueno, dejadnos un like y ponednos en comentarios qué opináis de Raúl Guti, qué creéis que puede ser de él en un futuro. Y nada, hasta la próxima. Chao. Adiós.